Ilich Augusto Lozano Herrera, coordinador del Enlace Legislativo Federal del Estado. Señor, pues muchas gracias por darnos esta entrevista, una persona tan importante aquí dentro de la lucha de izquierda que ha estado dando pues a diferentes niveles como amplia carrera política que ha tenido para poder dar gestión a que esta lucha se siga representando. Actualmente pues quisiera que nos diera su opinión, pues uno de los casos, por ejemplo, la reforma, qué tanto va a afectar que en diferentes foros se ha opuesto el PRD a muchos puntos de esa reforma que son significativamente sensibles. Pues bueno, ahora lo que queda, por lo que se aprecia ya de la aprobación del Senado, es una batalla post-aprobación. No hay mucho que hacer. Desgraciadamente, el presidente de la República, en su afán de quererla dejar aprobada, en cuanto la tenga en sus manos, la va a aprobar, que eso no le quepa duda a nadie. Si la reforma llega la próxima semana a Los Pinos, se va a aprobar de inmediato, porque el tiempo de vida al mando de la presidencia de la República es muy poco. Por lo tanto, quedan acciones leves, acciones de amparos, acciones más bien legales ante la Corte y no queda mucho que hacer. Desgraciadamente para este país es la única alternativa que tenemos. Esta fue la reforma que se pudo sacar, pero lo más importante es que los ciudadanos deben, desde mi perspectiva, empezar a hacer un análisis mayor de qué significa la izquierda y qué significa la derecha y cuáles son nuestros planteamientos, porque los planteamientos de la izquierda siempre han sido muy claros en torno a la defensa del trabajador y el planteamiento de la derecha siempre ha sido en torno a la defensa del empresario, que le argumentan como la generación de empleos. Y entonces, desgraciadamente, no se pudo hacer otra cosa. El aceptar constitucionalmente un sueldo de 7 pesos la hora creo que debe ser lamentable, triste, denigrante. Por 8 horas, ¿cuánto vendría siendo? Por 8 horas, y, aunque es difícil, y es cierto, pero lo correcto es que la gente pueda intentar diferenciar entre uno y otro. Creo que esa es la verdadera lucha de fondo. Desgraciadamente la izquierda es corresponsable de esta parte, pero a veces no nos dejan otras cosas más que tomar acciones más radicales porque siguen avasallando al país, siguen avasallando a la gente, siguen con las actitudes de la generación de empleos y aunque el trabajador pierda sus derechos, aunque el trabajador no pueda elegir democráticamente a sus representantes, aunque el trabajador no tenga ni voz ni voto y solamente de manera autoritaria los líderes sigan haciendo uso del dinero de los trabajadores, enriqueciéndose, ahí están las fortunas de N líder sindical, no de uno solo, hablamos de líderes que se han perpetuado en el poder sindical y creo que eso es lamentable porque al final del día ven sus intereses y no del sindicato. Pues hablando en materia laboral, ¿qué nos puedes comentar en relación a la reforma laboral? Bueno, es esto, la reforma laboral, lo que se está concreto, o sea, lo que se está haciendo es, bueno, ¿qué se legisló de la reforma laboral? ¿Qué se cambió? Ahora lo que se acentúa es un pago por hora. La diferencia que antes era un pago por salario mínimo diario, ahora se hace un pago por hora. Hoy lo que se abordó en la reforma laboral y la diferencia, lo que tuvo atorado fue el tema de la democracia sindical. ¿Qué es la democracia sindical? Que el afiliado, el agremiado a un sindicato pudiera elegir de manera libre. Eso no se logró. Sin presiones y además voto directo y secreto. Eso no se logró ni se va a lograr ya. Se siguen beneficiando los líderes sindicales aún. Este esquema sigue siendo exactamente igual, no a diferencia de los otros, con algunos matices, donde podrán informar reportes financieros cada 6 meses, pero sin transparencia, es lo mismo. Mientras el agremiado no tenga derechos sobre su líder, no tenga obligaciones el líder, ellos van a seguir exactamente igual. Entonces, bueno, la reforma laboral sigue caminando y atorada desde la misma perspectiva y desgraciadamente es esto. Yo creo que no la podemos considerar nosotros un logro. Si ellos la consideran un logro en el hecho de que el patrón pueda, por ejemplo, contratar a un trabajador y ponerlo a prueba, si ellos creen que un mexicano debe estar a expensas de lo que diga el patrón de si cumples o no cumples, porque eso es parte de lo que hace la nueva reforma laboral, que para la clase empresarial es óptimo lo que le han dado, que el trabajador pueda estar a prueba y el jefe diga
si le convino o no le convino, en lugar de establecer un esquema de empleo que garantice un empleo a largo plazo. No, esto lo que significa es que yo podré tener bajo este esquema, estar contratando a muchas personas al año, hasta encontrar el que yo quiera. Sin embargo, el problema de empleo tú lo ves a la vuelta de la esquina de la calle, que la gente está peleándose porque generalmente el empleo de un ciudadano que no es profesional dura 2 o 3 meses, cuando hay una obra, cuando hay una temporada turística, cuando hay acontecimientos pues de empleo que le permiten estar sobreviviendo 2 o 3 meses. ¿Y qué pasa con el resto del año? Con este esquema lo que van a hacer es que el trabajador sea contratado por temporada turística y lo despidan en Acapulco a los 3 meses, a los 2 meses. Entonces creo que eso es lo lamentable. Será una reforma entonces que quedará ad hoc al patrón, pero no de acuerdo a lo que esperamos nosotros la lucha de los trabajadores. En otra perspectiva, nosotros lo que plantearíamos es que se lograra que la reforma laboral garantizara el empleo de una persona, que un trabajador pudiera adquirir sus beneficios en un trabajo, pero desgraciadamente esto no se pudo. Entonces, de verdad que estamos curiosos de lo que se acaba de aprobar y de lo que vemos en las cámaras cada vez que se debate. Una cosa muy importante, mucha gente conocedora de este tema, y ella ha salido en Milenio, ha salido en diferentes entrevistas y en diferentes foros, que realmente estamos muy lejos de poder cumplir que valga la pena el contrato por horas, porque estamos muy lejos de los alcances sociales alcanzados por los países como Canadá, Inglaterra, Europa, que realmente ellos tienen los mecanismos que vienen desde los reyes, en los cuales un trabajador se queda sin empleo en Europa y puede quedar desempleado por 2 años, pero tiene un seguro de trabajo que lo protege 2 años. Y hay de seguro universal allá, que pues muy lejos de nuestros servicios, aunque tienen sus problemas. Entonces nos estamos dando cuenta que hay allá, por ejemplo en Alemania, nace un niño y desde que nace le abren su cuenta de ahorro intocable y nunca a bolsa de valores, y cuando llega a una edad adulta tiene con qué estudiar. Entonces nos damos cuenta que hay los fondos, ya las estructuras de seguridad creadas para proteger al ciudadano en caso de un desastre o una situación de emergencia, y nos damos cuenta que nos hemos evocado a la reforma, en este caso del trabajador, para que trabaje por horas, pero no nos hemos evocado a cómo crear los mecanismos de seguridad social que son comunes en los países desarrollados como Europa, países suizos, en fin. Sí, digo, este es un tema de un debate profundo, desgraciadamente se dio así como ahora, a urgencia de un presidente, que ya se iba y se de última hora, que debatir en los últimos minutos de una administración. Sí, tiene razón, por ejemplo España cuenta con un seguro, que es un seguro interesante que nosotros debatimos alguna vez en la Cámara, porque el seguro de desempleo que tarda 2 años es pagado por el propio trabajador. Es un descuento que se hace de sus percepciones, y es una bolsa que vas ahorrando para el momento en que puedas estar tú desempleado. Cualquier trabajador tiene la posibilidad de cotizarlo. Entonces, en México hemos planteado nosotros, y el PRD es una propuesta que metió en la 61 legislatura, que existiera el seguro de desempleo para el mexicano, para que te garantizara, como en muchos países desarrollados, te hablo de Estados Unidos, te hablo de casi toda Europa, te hablo de algunos países de América Latina que cuentan con seguro de desempleo, pero en México esa figura no existe. Si no tienes empleo te vas a la calle, esa es la diferencia de este país, y no hay una prestación gubernamental que te permita subsistir. Entonces, desgraciadamente esta reforma acentúa esto, porque yo he sido insistente en esta parte. Lo que acentúa es la posibilidad de que el empresario decida si te quiere o no, en lugar de que te dé certeza. Y en ese caso entonces el Estado mexicano tendría que salir a apoyar al ciudadano, decirle no tienes empleo, pero mira, aquí hay una posibilidad a través de un seguro en tanto tú consigues un trabajo, porque tampoco la aspiración es vivir del seguro del desempleo. La aspiración es que sea un impasse en lo que un trabajador es contratado en algún trabajo. Pero bueno, la reforma laboral desgraciadamente queda y va a quedar como se adelanta así. Entonces lo que yo quiero adelantar es que todos los trabajadores en su legítimo derecho vayan por la vía jurídica a la defensa de sus derechos, que vayan al amparo
ante la Suprema Corte de entrada para poder garantizar mayores garantías, y segundo, ojalá que podamos inundar la Corte de estos litigios que permitan que haya una decisión seria en cuanto a la defensa laboral. Muy importante esto, quiero aclararle, señor, porque usted es una persona muy importante con una voz social trascendente que está llevando esta lucha. Quiero hacer el comentario. ¿Qué se puede hacer ahorita para que todo eso yo me doy cuenta que en Europa hay crisis, pero las instituciones están separadas, entonces está en quiebra el gobierno, pero las instituciones funcionan? ¿Qué se puede hacer para legislar, ya que está a punto de aprobarse la reforma, para alcanzar esos niveles? Y realmente hay que recordar que en esos países no tienen la riqueza que México tiene. Más por dar un ejemplo, a los 1800 nuestro oro circulaba en todo el mundo, y actualmente una sola mina de las tantas que hay paga 10 veces la deuda externa vieja. Y lo que más me extraña, que los políticos se benefician con un diezmo de esa riqueza, cuando en tiempos de Hernán Cortés se quedaban esos capitales en México, y desde Miguel Alemán, Díaz Ordaz, su capital se quedó en México. ¿Qué se puede hacer cuando estamos con cuentas de oro, con pendientes de oro y con limosnas, cuando la riqueza es nuestra, y que en Europa la riqueza es su gente, y su gente, como es su principal riqueza, se le apoya para que produzca riqueza? ¿Qué se puede hacer? ¿Todavía falta mucho? Todavía falta mucho. A este país le hacen falta 3 ramas de desarrollo. Primero, que es la hacendaria. El hecho de que la población esté bien significa que su gobierno tenga mayores ingresos. Hoy en día las finanzas del país están sanas. Hoy en día nuestras reservas internacionales, en oro por cierto, son las más altas de toda la historia. Pero eso no ha reflejado tampoco un mayor desarrollo de la economía mexicana. Nuestro ritmo de crecimiento que tenemos como país no es suficiente para darle mejores garantías. Por lo tanto, aunque haya buenas reservas económicas, hay poca generación de empleos. ¿Qué se necesita? Que tengamos un país con capacidad de inversión interna. ¿Qué se necesita para eso? Hacer la reforma hacendaria. ¿Qué se plantea en la reforma hacendaria? Que no haya quien no pague impuestos. En Estados Unidos hoy me sorprende, de verdad, lo declarado por Obama. Obama ha declarado, ante el riesgo de una recesión severa, ha declarado que paguen más impuestos los ricos. Y quiero aclarar que en Estados Unidos los ricos pagan impuestos, pero lo que está planteando Obama es que paguen más impuestos los ricos. Y en México, los ricos, los verdaderos ricos, no pagan impuestos. Entonces estamos hablando de una economía que es de derecha, una economía que se ha centrado en el neoliberalismo, una economía que es la cabeza de una posición económica mundial. Diga este tipo de planteamientos en México, siga estancado defendiendo a los grandes capitales y a los grandes capitalistas. Entonces, por lo tanto, creo que la reforma hacendaria es toral para que los ciudadanos podamos tener mayor ingreso per cápita del gobierno. ¿A qué significa el ingreso per cápita? Que puedan gastar más en cada uno de nosotros, en educación, en salud y en todo el tema de seguridad social. ¿Qué más necesitamos? Un país que rinda cuentas. Hoy el tema de los desfalcos de las administraciones empezaron por el norte, empezaron por Coahuila, donde un gobierno pide un préstamo excesivo, vulgar, de más de 30,000 millones de pesos y no pasa nada. Hoy un gobierno municipal de Acapulco quiebra un ayuntamiento y no pasa nada. Quiebran ayuntamientos por todas partes. Después vamos a ver la quiebra de gobiernos. Ya han pasado excesos en Quintana Roo, ya han pasado excesos en estados del norte, ya han pasado excesos en Tabasco y no pasa nada. No vemos a nadie en la cárcel, no vemos a ningún solo funcionario pagando por haber hecho uso excesivo del erario público. ¿A qué se deberá? A la falta de un sistema de transparencia. Hay gran parte de otras democracias que tienen una área especial de rendición de cuentas. Hay un ministerio de rendición de cuentas o hay una dependencia, una institución pública. Hoy las instituciones públicas que tenemos no funcionan. Hoy la Auditoría Superior de la Federación no funciona. Siempre que no tengamos organismos autónomos capaces de tener independencia, no van a ser capaces ellos de tomar decisiones propias. Por lo tanto, creo que otra de las reformas que más le urgen al país es el tema de contar con una auditoría autónoma, independiente, capaz de tener mayores instrumentos. ¿Cuáles deben ser los instrumentos?
robas, vas a la cárcel. Haces uso diferente de lo que está presupuestado en el erario público, vas a la cárcel. Hay actos de corrupción en un gobierno, vas a la cárcel. Y hablo de los 3 niveles, Lo de Añorbe, que hoy se da en los medios, es una pizca más en el arroz de este país. Pero lo que sucede es que no tenemos entonces un sistema de transparencia. Y otro tema importante, el tema político-democrático de fortalecimiento. ¿Cómo se fortalece este país? En la medida que tengamos nosotros una reforma política que nos permita que los ciudadanos también tengan instrumentos de evaluación de sus gobernantes. Defendimos a muerte nosotros los diputados de izquierda la reelección de legisladores, porque la reelección es un mecanismo donde la gente tiene que evaluar a un representante si lo hizo bien o si lo hizo mal. Pero también defendimos el tema de la revocación de mandato. En este país, ¿cómo nos gustaría a muchos ciudadanos poder decir que un gobernante no lo queremos más al frente de un cargo? Pero hoy nos los tenemos que aguantar, así como salga de corrupto, hasta que endeude y quede en quiebra el ayuntamiento, el estado, la federación. Entonces creo que el tema de tener una democracia participativa deberá de fortalecer este país. La democracia participativa es referéndum, plebiscito, revocación de mandato, presupuestos participativos y toda esta gama de argumentos que hayan una explicación muy amplia. Eso es muy importante y yo creo que su voz la va a hacer esta lucha para poder lograr que en el futuro pues ya empezar a luchar por esas reformas, ya que nos van a imponer esta reforma, hay que empezar a meter pues todo lo que hemos platicado. Va a lograr usted concesar con los partidos de izquierda para que se den las otras reformas para proteger al ciudadano con sus propios recursos técnicamente, que realmente es lo que hace potencias, esas potencias. Los Estados Unidos es con el 8, el 10% potencia, y en Europa se pagan impuestos pero se refleja en la ciudadanía, y nos hemos dado cuenta que muchos ciudadanos en otros países están orgullosos de pagar sus impuestos porque reciben los beneficios. Que se irán a hacer planteamientos para lograr que esto pues vaya mejorando en pro de la sociedad y que realmente en otros países inclusive es delito no tener trabajo. Creo que a México le hace falta un proceso largo todavía y va dando pasos muy lentos, desgraciadamente, porque no somos capaces de hacer grandes acuerdos nacionales como se han hecho en otros países. Se enfadan de las crisis donde están, y ahí están la gran mayoría de los países de América del Sur, de Sudamérica, donde todos se hartaron de las condiciones sociales en las que vivían y todos decidieron cambiar, poniéndose reglas justas. ¿Qué necesita México? Reglas justas en todas las áreas del desarrollo, en todas, en economía, en rendición de cuentas, en política, en democracia, en todo. Se necesitan reglas. Y actualización. Claro, pero se necesita ser equitativo con todos. Se necesita que nadie tenga una ventaja sobre otros. Y en México todavía hay quienes tienen ventaja. Quienes están en el poder pueden utilizarlo para llegar a fortalecer a otros candidatos, a fortalecer sus propias aspiraciones. Quienes están como grandes ricos de México tienen todas las condiciones para no pagar y seguirse enriqueciendo. Entonces no tenemos, en síntesis, un país justo. Y lo que debiéramos pensar es en un gran pacto nacional donde esto suceda. Sin embargo, yo lo veo muy difícil y desgraciadamente creo que la derecha lo que está esperando es que lleguemos a un tema de un abismo donde ya nadie aguante. El tema de la seguridad es otra cosa, que ya tú volteas y preguntas y todo el mundo está enfadado porque todo el mundo tiene a alguien que secuestraron, o porque él fue víctima de secuestro, o porque a él le tocó vivir una balacera, o porque a él le mataron a un amigo. Entonces, por donde le busques, México está yéndose a pique, y la respuesta no va a ser solamente con un cambio de un presidente que traiga mejores o peores ideas. La respuesta tiene que ser legal a los problemas, y la respuesta legal significa la reforma de sus leyes. Si México no reforma sus leyes, miren, no va a pasar nada, absolutamente nada, ni vamos a tener un mejor presidente, ni vamos a tener un peor presidente. Las reformas tienen que ser legales en este país para que permitan que demos los cambios, si no, son cosas de buenas intenciones. Diputado, pues muchas gracias por esta magnífica entrevista y gracias por esta atención que ha tenido con nosotros. Y pues ya algo quisiera agregar que se nos haya pasado, porque usted tiene tela de donde correr para rato. Un saludo a todos, decirles, exdiputado saliente, en los siguientes días tenemos la propuesta del partido para presidir el Consejo del PRD. Eso va a suceder el domingo y esperemos que desde ahí
podamos dar una lucha de izquierda, y vamos ahorita en este cargo que tenemos como coordinador de enlace legislativo, pues intentar que las cosas que hemos planteado y las propuestas del Estado se sigan haciendo. Por el bien de la izquierda de este país necesitamos reformas. Ojalá se puedan construir. Muchas gracias por tu fina atención. ¿Tu nombre y cargo? Ilich Augusto Lozano Herrera, coordinador del enlace legislativo federal. Gracias.